Bueno, buenas noches. Mi nombre es Giovanni Tarazona. El día de hoy vamos a hablar sobre la fuerza mayor y la teoría de la improvisión. El Código Civil establece en el artículo 64 que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir. Es decir, la fuerza mayor, digámoslo, son sucesos que nosotros como seres humanos no podemos resistir, como lo sería un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos ejercidos por la autoridad pública, como por ejemplo cuando inició la pandemia, digámoslo, esas medidas que tomaron la autoridad pública, digámoslo, son casos de fuerza mayor que no podemos, digamos, contrariar y que pueden afectar un contrato que tengamos con una parte determinada. Ahora la teoría de la imprevisión, según el artículo 868 del Código de Comercio, es cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado de tal que resulte excesivamente onerosa, esta podrá pedir su revisión ante el juez. Eh, es decir, en la teoría de la imprevisión, digámoslo, también son hechos imprevisibles posteriores a la celebración del contrato. También en la fuerza mayor, ¿no? Y, por ejemplo, que esto haga que cumplir el contrato para una de las partes no es que sea imposible, pero que sí le resulte más difícil o lo acarree más gastos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un caso donde aplique la fuerza mayor, por ejemplo, en un pueblo donde estén construyendo una obra, digámoslo, un edificio, y aparecen grupos armados al margen de la ley, no sé, hacer una masacre, con violencia espantan a los trabajadores, matan varios trabajadores y dinamitan la construcción que se vea al edificio y la destruyen, entonces, y amenazan con que no pueden intentar construir ahí. Entonces eso hace que sea, digámoslo, imposible cumplir con ese contrato de realizar esa obra. O, por ejemplo, que en ese pueblo haya una avalancha, un derrumbe que arrase con todo el pueblo. Entonces eso también va a ser imposible construir. O un terremoto que es inestable el terreno, por lo cual donde se ha pactado en el contrato construir ya no se pueda. Entonces son cosas que eh, son ajenas a la voluntad de las partes que celebraron ese contrato, esa construcción, pero que son sucesos que hace imposible cumplir, digámoslo, el mismo, hace imposible cumplir el contrato. Eh, por ejemplo, y ahora un caso aplicable a la teoría de la imprevisión, por ejemplo, dos empresas que suscriben un contrato en la que una le pide a la otra, en la que la parte A le pide a la parte B unos implementos, digámoslo, de aseo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a raíz de la pandemia del COVID-19, entonces a la empresa A, que es la que consigue los implementos para transportarlos y entregarlos a la empresa B, cuando va a comprar esos implementos, como el contrato se celebró antes de la pandemia, ya cuando va en el transcurso del contrato y con la aparición del COVID, cuando va a comprar esos implementos para entregárselos a B, se da cuenta que por la pandemia han subido de precio. Entonces eso dificulta para él el cumplimiento del contrato porque se le hace excesivamente oneroso, es decir, más costoso cumplir. Era algo que no habían previsto en el contrato porque no podían prever que iba a haber una pandemia que iba a hacer que los precios de los materiales del contrato fueran a subir. Entonces sí puede cumplir, pero se le hace difícil. Entonces es una de las diferencias claras entre la fuerza mayor y la imprevisión, que en la fuerza mayor es imposible cumplir. En cambio, en la teoría de la imprevisión sí se puede cumplir, pero se hace excesivamente oneroso para una de las partes, excesivamente costoso, o se presentan muchas dificultades para cumplir. Entonces ahí es donde, digámoslo, las partes de manera, lo ideal fuera que fuera de manera, digámoslo, conciliadora, acordaran modificar el contrato, digámoslo, buscar una solución, o si no, van ante un juez, que el juez
analice y determine qué se debe hacer, digámoslo, para que las partes no se vean afectadas. Entonces, esas son, digamos, la fuerza mayor y la imprevisión. Las dos tienen algo en común y es que obviamente tiene que ser después de la celebración del contrato, que, que sucede o la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. Ahora, Ahora vamos con unas diferencias entre la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. En la fuerza mayor son circunstancias imprevisibles e irresistibles que impiden la ejecución de las prestaciones contractuales a cargo de una de las partes, es decir, que impide cumplir el contrato. En la teoría de la imprevisión procede por hechos extraordinarios, imprevistos, es decir, que impide cumplir el contrato. En la teoría de la imprevisión procede por hechos extraordinarios, imprevistos, impredecibles, pero no impide el cumplimiento. Siempre hay una manera de cumplir. En la fuerza mayor, digámoslo, la fuerza mayor tiene el poder liberatorio a favor del deudor. Es decir, digámoslo, la fuerza mayor hace que la persona que no pudo cumplir el contrato, digámoslo, quede eximido de, que de esa deuda, ya que, pues, digámoslo, no fue su culpa. Y en la teoría de la imprevisión, como ya lo decíamos, no impide el cumplimiento, pero sí lo dificulta para hacerlo excesivamente costoso. En la fuerza mayor, exime al deudor, como ya le dije, del cumplimiento de una obligación. En la teoría de la imprevisión, la parte afectada puede solicitar el reajuste económico del contrato para que no le resulte tan costoso o para que pueda cumplir. Eh, la fuerza mayor implica la imposibilidad total del cumplimiento, no se puede cumplir el contrato. Y en la teoría de la imprevisión tiene como finalidad una revisión judicial. La fuerza mayor es aplicable a todo tipo de obligaciones, ya sean de carácter civil, mercantil o administrativo. La teoría de la imprevisión únicamente aplicable a obligaciones derivadas de contratos civiles, sujetas a plazo, condición o de tracto sucesivo, siempre que no sean contratos aleatorios, así como a obligaciones derivadas de contratos administrativos. Las similitudes, como ya le decía, entre la fuerza mayor y la imprevisión, es que tienen que ser hechos, sucesos posteriores a la celebración del contrato. No es fuerza mayor una negligencia, es decir, aquella causa que sí se ha podido prever y evitar. Aquel causa por acción o omisión, por ejemplo, una causa que se podía prever es que, por ejemplo, donde fueran a hacer la construcción, los estudios ya habían demostrado que no se podía edificar y que podía colapsar. Entonces, son esas cosas. Entonces, dados los ejemplos y dado la explicación, espero que haya quedado claro. Hasta luego.